gracias. Antes de empezar, quería agradecerles por la invitación, porque para mí es un privilegio, una responsabilidad también poder hablar a muchas de ustedes, las conozco porque me tuvieron en brazos, y a otras como Dara, yo la tuve en brazos, así que para mí es un privilegio enorme poder compartir esta mañana con ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Siguiendo con el estudio de Lucas, hoy nos toca el capítulo 16, y en todo este capítulo vamos a conocer cómo Jesús ve el tema de las riquezas, del dinero, de las cosas materiales, ¿sí? A través de todo el capítulo. Y también cómo lo ve Jesús y cómo lo tenemos que ver nosotras, este aspecto de la vida. Dividí este capítulo como en 3 partes para poder detallar un poco. La primera parte, la parábola del mayordomo infiel. La segunda parte, cuando Jesús le contesta a los fariseos. Y por último, dentro de la contestación de los fariseos, la historia de el rico y Lázaro. ¿Sí? Así que vamos a estar como en esas 3 partes. Le puse un título, sí, ahí les comparto pantalla, le puse un título, pero se llama Se trata de lo eterno, pero nada, a modo de ejemplo. ¿Alguien se anima a leer Lucas desde el 16, desde el versículo 1 hasta el 13, y nos comparte la lectura? Así no me escuchan solo a mí. Dale, Roxana. Dale. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores, de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dije: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es bueno? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bien, muchas gracias. Bien, Jesús, en el versículo 1 dice que Jesús les contó esta parábola principalmente a sus discípulos, ¿sí? Gente que seguía a Jesús de cerca. Y a grandes rasgos trata de un mayordomo que se aprovechó de su posición, de su situación, para favorecer sus propios intereses, ¿sí? Jesús quiso enseñarnos que cómo debían usar las riquezas para cumplir propósitos eternos. Esta es una parábola, leyendo, investigando un poco, que se suele decir parábola por contraste, es decir, usa la negativa para enseñar algo bueno, ¿sí? Vemos que si empezamos a leer esto, hizo todo mal este mayordomo, pero Jesús quería enseñar algo. Y un ejemplo claro de esto de enseñar por la negativa, por ejemplo, pensemos en Carol y Dara, ya que estamos, y en Marilú y Julieta. Entonces estamos en la plaza, está Carol con Dara y Marilú con Julieta, y Carol llama a Dara, bueno, vamos a poner el ejemplo que yo soy la mala. Así que Marilú llama a Julieta y le dice: Juli, vení para acá. ¿Y qué hace Julieta? Sale corriendo para el otro lado. ¿Sí? No la escucha Marilú, sale corriendo y a toda velocidad para el otro lado, la desobedece. Y enseñar por la negativa, si uno fuera madre, diría: bueno, ¿viste lo que hizo Julieta? Eso no lo tenés que hacer.
Pero Jesús no dice eso. Dice, comparándolo un poco, ¿viste cómo corrió Julieta? Bueno, así como corrió Julieta, tenés que correr vos cuando yo te llame, hacia mí. Ese sería como el ejemplo de usar algo malo para decir, bueno, eso lo tendrías que hacer bueno para mí. Y en el capítulo anterior, que ya lo estudiaron con Marilú, una de las parábolas era la del hijo pródigo, y el hijo pródigo desperdicia los bienes de su padre. Y este mayordomo, Jesús aprovecha esa ocasión y dice, bueno, un mayordomo disipa, malgasta todos los bienes de su amo, o por lo menos estaba acusado de eso. Después vemos que se sintió identificado y era verdad, ¿sí? Pero aprovecha esa situación, administra mal. Si vamos al versículo 1, bueno, este hombre rico realmente era rico, ¿sí? Porque había gente que le debía plata o le debía cosas. Entonces, realmente él era una persona que prestaba y después le adeudaban. Era común esto de tener un mayordomo, ¿sí? Si ustedes recuerdan la historia, por ejemplo, de José con Potifar, en Génesis 39:4, José administraba todas las cosas, él era el mayordomo, o sea que era común que haya un mayordomo que administre cosas para alguien rico. Y nos dice que la Biblia nos dice que malgastó, ¿sí? Disipó, despilfarró, pónganle el verbo que quieran, pero malgastó toda la plata de su amo. Y en el versículo 2 hay dos palabritas que son súper importantes, que cuando el amo se entera, le dice, da cuenta, ¿sí? Da cuenta. Y lo dejo ahí. Dio cuentas. Él sabía que tenía que dar cuentas. Y en algún momento nosotras vamos a tener que rendir cuentas. Estas dos palabritas las vamos a escuchar en algún momento. Seamos o no seamos hijas de Dios, todos vamos a rendir cuentas delante de Dios, ¿sí? Así que, así como el mayordomo tenía que dar cuentas, nosotras también en algún momento tenemos que hacerlo. Cuando se entera que tiene que dar cuentas, que rendir un informe acerca de esto, se empieza a preocupar. ¿Y qué hace? Empieza como a idear un plan. ¿Qué hago? ¿Qué hago con todo esto? Y empieza a ver, cavar no puedo. Se ve que era grande ya, o sea, era viejito y no podía cavar, no tenía fuerzas. Mendigar tampoco. Qué loco, ¿no? Porque qué incoherencia de que diga que no puede mendigar, pero sí robar, lo que hizo después. Entonces dice, bueno, mendigar tampoco puedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hizo? Con lo que tenía en ese momento, con sus recursos, con su posición que tenía en ese momento, lo aprovechó para asegurarse su futuro, ¿sí? Se preparó con eso que tenía para la siguiente etapa de su vida, cuando posiblemente tenga que dar cuenta si ya no sea más mayordomo. En los versículos 5 al 7 está ese plan, descuentos para todos, así de sencillo. Va el primero que le adeudaba a su amo, le dice, bueno, ¿cuánto le debes? 100, bueno, anota 50, te hago el 50%. Al otro le dice, ¿cuánto debías? 100, bueno, anota 80, le hizo el 20%. La Biblia no dice por qué a uno le hizo más descuento que el otro, pero de todas maneras lo terminó beneficiando, ¿sí? Así que era un beneficio para otros. Me quiero frenar un cachito acá. ¿Qué cosas positivas hasta este momento podríamos rescatar de este mayordomo? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Quién me cuenta? Que achicó la deuda. Achicó la deuda, pero no es muy positiva la situación de que achique la deuda. Para el otro está buenísimo, pero ¿alguna otra cosa? Primero, vemos un montón de cosas malas, ¿no? Que él era un corrupto, que hacía eso para que le deban favores, para que en el futuro le deban favores y los pueda recibir en sus casas. ¿Qué podemos decir positivo? Primero, se tomó en serio que tenía que rendir cuentas, ¿sí? Se puso en marcha, sabía que tenía que rendir cuentas y se lo tomó en serio. Y segundo, que aprovechó su posición actual para asegurarse de su futuro. ¿Sí? Lo aprovechó esos recursos que tenía, que posiblemente en el futuro sabía que no iba a contar con eso. ¿Sí? Fíjense el versículo 8.
¿Cómo reacciona el amo? Imagínense ustedes que sean el amo, la ama, y que tengan un mayordomo y que todo lo que ustedes le dieron para administrar los malgaste. ¿Qué hacen si se enteran que malgastó todo y encima los que ustedes le debían plata, ahora le deben menos? ¿Cómo reaccionarían? Yo me re enojaría, ¿sí? Me gastaste todo y sin embargo, ¿vieron la reacción? Lo alabó. Obviamente no por ser un buen administrador, sí, eso queda claro, es un pésimo administrador, pero lo alabó por la astucia, ¿sí? Por ser pícaro, vivo, bien argentino, ¿sí? Un vivo bárbaro, por ser sagaz, dice la Biblia. Y me tuve que buscar en el diccionario lo que era sagaz, y sagaz es alguien que es hábil mentalmente, el que tiene facilidad para entender las cosas, actúa rápido, ¿sí? Mira la situación, astuto, lo mismo. Y este versículo después sigue de que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es como una radiografía de la gente de este mundo y de los hijos de luz. ¿Qué pasa? La gente de este mundo, ¿cómo funciona? Con corrupción. Creo que si vemos el noticiero nos damos cuenta enseguida de que el mundo funciona a corrupción. Y son más sagaces, ¿sí? Saben cómo manejar las influencias, las oportunidades, todo para su propio beneficio. Lo saben, lo tienen claro, los hijos de este siglo. Los no cristianos, los que no tienen esperanza en Cristo, son astutos con las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque su mirada es acá, es terrenal. Dicen, bueno, esta vida es una sola, hay que vivirla, hay que aprovecharla, y uso todo lo que tengo para mi propio beneficio, y beneficios inmediatos encima. Entonces este versículo, perdón por la palabra que voy a decir, quiere decir que nosotras que confiamos en el Señor somos tontas, que no dice eso. Dice que somos menos sagaces que los de este siglo. ¿Por qué? Porque la perspectiva de ellos es terrenal y nuestra mirada, ahí pongo, nuestra mirada tiene que ser celestial. Tenemos otra perspectiva, ¿sí? Hay una vida después de esta. Como dice Eclesiastés 7:2, que es mejor estar en la casa de luto que en una fiesta, porque ahí vemos realmente que todos vamos a morir y que tenemos que tenerlo presente en algún momento. Nuestra vida acá en la tierra es cortita y es eso, es un suspiro, como dice también en Santiago, es como una neblina. Pasa rápido esta vida acá en la tierra. Les quiero compartir una frase que encontré que impacta y dice, no sé quién la dijo, porque no encontré el autor o la autora, pero me impactó bastante y dice, si buscamos el reino de Dios con el mismo vigor y celo que los hijos de este mundo buscan ganancias y placer, viviríamos en un mundo completamente diferente. Se podría decir que es para vergüenza de la Iglesia que Coca-Cola sea más ampliamente distribuida que el Evangelio de Jesucristo. Simplemente, esto sucede porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Sí? Obviamente nuestro propósito no tiene que ser nuestro trabajo acá en la tierra, por eso no le ponemos tanto énfasis. Sí hay que hacerlo para el Señor, pero no es realmente lo que nos importa. Hay otra cosa, ¿sí? Hay algo que trasciende esta vida. Y a diferencia de los hijos de este siglo y los hijos de luz, Jesús marcó una diferencia. Tenemos que ser sabias, tenemos que ser astutas, pero no deshonestas, ¿sí? Como este mayordomo. Hay una diferencia en eso. Les pido perdón si en algún momento se corta esto. Acá en Neuquén hay mucho viento y con el viento se suele cortar la luz, así que si me desconecto, me vuelvo a conectar con el celu, ¿sí? Por las dudas, si ven que desaparezco. Entonces, viendo esto, ¿cómo usamos o cómo deberíamos usar en este tiempo, en esta única vida que tenemos, los recursos que Él nos dio? Las oportunidades, la plata, el tiempo, todo para aprovecharlas para la eternidad. Y lo dice el versículo 9, ganen amigos. Ganen amigos, dice, por medio de las riquezas injustas. ¿Sí? Es decir, esas riquezas injustas, vieron que abajo dice la palabra chiquitita mamón,
eso significa algo en lo que uno confía, ¿sí? Ganen amigos. Y en este versículo dice dos cosas importantes. Primero, de que esas riquezas, porque dice, cuando estas falten, esas riquezas se van a acabar en algún momento. El dinero se va a acabar, el tiempo se va a acabar. Entonces, usemos eso, que en algún momento se va a acabar, pero que ahora lo tenemos, usemos eso para ganar amigos, ¿sí? ¿Y qué es ganar amigos? Usarlo con un propósito, como les dije, que trascienda hacia la eternidad, que se extienda el Evangelio, ¿sí? Que la gente conozca que Jesús pagó el precio que teníamos que pagar nosotros, ¿sí? Y que solamente a través de él podemos restaurar nuestra relación con Dios. Usémoslo para eso. ¿Qué hizo este mayordomo? Lo que dice ahí, aprovechó su oportunidad, su presente, sus recursos, para aprovecharlos o para asegurarse su futuro. ¿Qué tenemos que hacer nosotras? Lo mismo, ¿sí? Aprovechemos esas cosas que Dios nos da hoy para invertirlas para el futuro, para aprovecharlas para el futuro, para su gloria, para su evangelio, para que crezca Él y no nosotras, ¿sí? No lo gastemos para nosotras. Y fíjense en los versículos 10, 11 y 12, en cada uno de esos tres versículos, Jesús habla de cómo ve las riquezas. Dice, lo poco, lo injusto y lo ajeno. Lo poco, por más de que tengas un montón de plata, siempre decimos que es poco, ¿sí? Es como que siempre queremos más, y parece poco, y el que vive con 20.000 quiere vivir con 40, y el que vive con 40 quiere vivir con 80. Nos parece siempre poco. Lo injusto, porque es traicionero, porque no cumple con lo que promete el dinero. Y lo ajeno, porque no es nuestro, ¿sí? No es nuestro. Entonces debemos verlo con la mirada correcta. Dios te dio familia, te dio trabajo, te dio amigos, te dio tiempo, te dio plata, te dio compañeros. Usa esas cosas para administrarlas bien, porque no son tuyas. Te las dio Dios para administrarlas y ante Dios sos responsable de esas cosas. Les quiero leer lo que dice 1 Timoteo 6, del 6 al 10, lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, y dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Creo que sabemos que el dinero en sí no es malo, que es malo el amor al dinero, ¿sí? Y vivir para eso. Entonces, lo que dice el versículo 6, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Estás contenta con lo que tenés? Que el dinero no haga que te desvíes de la fe. ¿Estás contenta con lo que tenés o querés más? Siempre querés más. ¿Y estás usando eso que Dios te dio para su obra? La prioridad de Dios no es que acumulemos, ¿sí? Que acumulemos riqueza. Si Dios nos bendice y si Dios te bendice, bueno, bendecí a otros, úsalo para cosas que realmente valgan la pena. De esa manera, estamos invirtiendo bien en la eternidad. Volvamos de nuevo a Lucas, ¿sí? Ahí, después de Timoteo, volvamos a Lucas. A veces tenemos la idea de que el dinero me da seguridad, ¿no? Que si tengo más, estoy más segura, que estoy estable. La economía suele hacer eso, ¿no? Que cuando tengo más, ahí sí estoy estable. Y nos decimos, bueno, cuando tenga más plata, ahí voy a ser fiel, ¿sí? Cuando tenga esos recursos. Pero no es lo que Dios me pide, ¿sí? Lo acabamos de leer en Timoteo, no es lo que Dios me pide, que cuando tenga más recién ahí, sea fiel recién ahí, se lo dedique al Señor. Tenemos que confiar en que nuestra seguridad está en Dios y en sus promesas. Creo que una promesa súper conocida, que la sabemos de memoria, en Mateo 6, ¿sí? El versículo 26 y después el 31 al 33,
se los quiero leer de nuevo en la Nueva Traducción Viviente, dice, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y su justicia, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Sí? Lo dice clarito, invirtamos en la eternidad, usemos nuestros recursos para la eternidad. ¿Estoy usando mi plata, mi dinero, mis recursos para que la palabra de Dios alcance a aquellas personas que realmente lo necesitan? El versículo 13, cuando dice que ningún siervo puede servir a dos señores, ¿cómo y dónde usamos nuestro dinero? Eso, bueno, no solo nuestro dinero, ¿no? Todos nuestros recursos, nuestro tiempo, ¿dónde pasamos el tiempo? Redes sociales, ahora que Netflix, que estamos en cuarentena, todo eso que tenemos, todo lo que Dios nos dio, cómo lo gastamos, cómo lo invertimos, ¿sí? Depende de cómo lo hagamos. Eso va a reflejar a quién servimos, si a Dios o si a las riquezas. Tener dos señores, como dice acá, no es tener dos trabajos. Vieron que ahora es re común tener dos trabajos. No es así. Yo creo que Jesús lo decía pensando en la relación de esclavo y amo. ¿Sí? Un esclavo no podía servir a dos amos. De esa misma relación, ¿no? Y también una frase que me gustó es que no tenés que ser rico para servir a las riquezas. Los pobres tenemos la misma aspiración, ¿sí? A la codicia y a la avaricia que los ricos, la misma aspiración. Y fíjense, ¿quién puede leer los versículos 14 y 15? Ya que estamos, alguien que se ofrezca. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Gracias. Fíjense la reacción de los fariseos. Eran avaros y se burlaban. Avaro, también lo busqué en el diccionario para encontrar la definición correcta, es la persona que desea poseer muchas riquezas sin compartirlas y que además oculta, guarda y no ofrece algo valioso. ¿Sí? Esos son los avaros. Y así eran los fariseos. Y encima se burlaban. ¿Vieron cuando alguien da un mensaje en la iglesia o escuchamos algún mensaje de parte de Dios o leemos la Biblia y nos pega muy de cerca, ¿sí? Donde realmente duele, a veces nos burlamos porque no queremos cambiar esas cosas. Entonces ellos eran así. Y Jesús les responde. El amor al dinero, ¿sí? Como dice ahí, lo que para los hombres es sublime, esto de el dinero, para Dios es abominación. O sea, el amor al dinero es abominación. Lo que vos hagas con el dinero, si el dinero tiene realmente la prioridad, es abominación a Dios. A veces nos quejamos de los católicos, ¿no? Que tienen estatuas, que tienen santos, pero todo lo que ocupa el primer lugar y no es Dios, es idolatría. Y todo eso está ocupando un lugar que no corresponde. En esa época había una noción popular, por eso después Jesús cuenta la siguiente historia. Había una noción popular de que si vos tenías riquezas, si tenías buenas influencias, si prosperabas, si tenías dinero, era porque Dios, o sea, estabas haciendo bien las cosas delante de Dios y Dios te estaba bendiciendo. Y todo lo contrario, y si eras pobre, si eras un desastre, era porque Dios te estaba castigando. Y estos fariseos creían eso. Se habían olvidado de que en el Antiguo Testamento, en la ley que tenían escrita, hubo muchos justos que no vivieron con todos los lujos y que hubo gente injusta que vivió con lujos y eso, era injusta delante de Dios. El dinero, otra frase, es una herramienta muy buena, pero es un pésimo amo. ¿Sí? Ay, me olvidé de poner dos cosas acá, me colgué hablando, ¿sí? Y eso también se los quería compartir. Es una buena herramienta el dinero, pero es un pésimo amo. Así que usemos nuestros recursos, de nuevo, como hizo este mayordomo infiel,
nuestros recursos que tenemos ahora para invertirlos en la eternidad, en algo que trascienda. Y quiero de nuevo pararme un cachito acá. Pedirle a Dios, primero, perdón, si realmente malgastaste, como hizo este mayordomo, si malgastaste los recursos que él te dio, lo que tenías que administrar, pedirle perdón a él, ¿sí? Restaurá esa relación, volvé a Dios como hizo el hijo pródigo, como volvió a su padre arrepentido, volvé a Dios. Y también pedirle a Dios sabiduría para poder invertir bien todo eso que te dio y poder hacer que el evangelio crezca, que es para lo que estamos acá en la tierra, la gran comisión, ¿sí? Y otra frase que tengo acá, glorifiquemos a Dios a través de nuestras finanzas, ¿sí? Que lo que tengamos pueda ser para la gloria de Dios. Seguimos leyendo del 16 al 18, también ¿quién quiere leerlo? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Bien, gracias. Uy. Les comparto el versículo 15 en otra versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice, Jesús les dijo, ustedes ante la gente aparentan ser justos, pero Dios conoce las intenciones de su corazón. Sí, ellos seguían a rajatabla la ley. ¿Pero qué hace la ley? Si lo dice en el Nuevo Testamento, la ley nos refleja un estándar, nos marca que acá está la santidad de Dios y que nosotros no podemos llegar a eso. Pero la ley solamente nos muestra nuestra condición, no nos salva. ¿Sí? Gálatas, no se los voy a leer si quieren anotarlo, Gálatas 3, 21 y 22 dice que la ley no nos vivifica, ¿sí? No tiene el poder para cambiarnos. La ley nos apunta a Jesús, ¿sí? Jesús es el único que puede justificarnos delante de Dios. Él lo hizo a través de la obra completa y perfecta en la cruz, ¿sí? Solamente a través de él. Y Dios les dice, bueno, ustedes usaron la ley mal, la usaron mal, les aclara las cosas a los fariseos. Dice, ustedes están diluyendo la ley de Dios, la están haciendo poquita. Y se los muestra con un ejemplo en un tema puntual, ¿sí? Acá, como dice mi Biblia, Jesús enseña sobre el divorcio. No está enseñando sobre el divorcio, está poniendo un ejemplo. Les dice, bueno, ¿saben cómo usan mal la ley? Así, con este ejemplo. Y tampoco se los voy a leer, pero en Mateo 19:3 es un ejemplo de cómo los fariseos buscaban como eso, diluir la ley de Dios. Y como ellos tenían esa mentalidad de que si sos rico es porque Dios te está bendiciendo y si sos pobre es porque Dios te está castigando, Dios les cuenta la siguiente historia que les va a sacudir la estantería a los fariseos. Y me gustaría, a la señora Mariluz, si está por ahí, si lo puede leer en la Nueva Traducción Viviente, desde el 17 hasta el 31. Estaba preparado esto, ¿eh? No. Yo tenía abierta la otra. Bueno, dame tiempo. Desde el 17. Bien. Esto no significa que la ley haya perdido su fuerza. No, perdón, desde el 19. Bueno, Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los pobres venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió
y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: «Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustias en estas llamas». Abraham le dijo: «Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí». Entonces el hombre rico dijo: «Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento». Abraham le dijo: «Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron». El hombre rico respondió: «No, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios». Falta uno. Falta uno, perdón. Pero Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos». Bien, gracias. Perdón, no estaba preparado, yo tenía otra abierta. Bueno, ahí primero no sabemos si está la discusión si es parábola, no es parábola, no vamos a entrar en ese tema ahora. De todas maneras, Jesús nos quiere enseñar algo con esto, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar. Primero, por la descripción de este hombre rico, ¿sí? En el versículo 19, nos damos cuenta que vivió una vida pensando en sí mismo, en todo lo que él quería, en lo que le gustaba, lo que le daba placer, lo que lo divertía. Y a diferencia del mayordomo de la primera parte de este capítulo, no pensó en la eternidad, no tuvo claro que en algún momento iba a morir y que iba a tener que dar cuentas de todo lo que tenía y de todo lo que había hecho. Y por otra parte, trágicamente tenemos la vida de Lázaro, que todo mal, estaba tirado, era pobre, estaba lleno de llagas. Imagínate en este momento a los fariseos escuchando la historia que Jesús estaba contando, ¿sí? Ellos que creían que si sos rico tenías la bendición de Dios y si sos pobre, entonces Dios te estaba castigando. Yo me imagino a la mente y decía: «Ay, gracias Dios, porque no soy como Lázaro», ¿sí? Y pensando en el hombre rico. Y Jesús acá le sacude la estantería a los fariseos. Lamento decirte esto si te choca, pero en algún momento, un día, nos vamos a morir. Sí, ahora con el coronavirus vemos la muerte un poco más de cerca porque vemos muchas muertes por día y en algún momento nos vamos a morir, ¿sí? Si el Señor no viene antes, pero si no, nos vamos a morir. Y no nos gusta pensar en eso, ¿sí? No nos gusta, pero es inevitable, va a pasar. ¿Qué pasa después de la muerte? Hay vida después de la muerte, ¿sí? Ese hombre rico no es que va al Hades por ser rico y que Lázaro va al seno de Abraham por ser pobre. No, no es lo que dice la Biblia. Seguramente Lázaro tuvo una relación de fe con Dios, amó a Dios en su vida, aunque no esté escrito, ¿sí? Y el hombre rico todo lo contrario, y el hombre rico te das cuenta en su vida, en cómo le invirtió para él mismo y no para los demás, ¿sí? No entramos al cielo de nuevo, para que quede claro, por la plata que tengamos o por los recursos que tengamos, ¿sí? Solamente entramos por el sacrificio, la justificación en Cristo y por tener fe en Él. Esa es la única manera de ir al cielo. Y acá dice que estaban, no voy a entrar en detalle, pero acá dice que estaban en el Hades, en el seno de Abraham, que hay un gran abismo. Esto pasó antes de que Jesús muera en la cruz, ¿sí? Desde que Jesús murió en la cruz, ese lugar no existe. En Hechos 2:31, si lo quieren anotar, y en 1 Pedro 3:18 al 19,
dice que Jesús llevó cautiva la cautividad. ¿Sí? En el Nuevo Testamento Pablo habla de, prefiero estar ausente en cuerpo, presente en el Señor. Ya está, morimos y estamos en la presencia del Señor. Eso fue antes de que el Señor muera en la cruz. Y en el versículo 25 le dice, Abraham le contesta al rico y le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. A través de la vida de este hombre rico, él disfrutó de cosas buenas, ¿sí? Cosas que realmente a él le hacían bien, pero no las compartió, ni las usó, esas cosas, para prepararse para la vida que seguía. Como veíamos antes, es un contraste, ¿sí? Es todo lo contrario a lo que hizo el hombre anterior. El otro, el mayordomo, usó todo lo que tenía para asegurarse el futuro. Y este hombre rico, todo lo contrario, no hizo nada. Usó para aprovecharlo en el momento, como hacen los hijos de este siglo, para obtener beneficios inmediatos, y no pensó en el futuro. Les dejo una frase ahí. La eternidad, pensar en la eternidad, tiene que afectar mi vida hoy. Mi vida en la tierra tiene que ser afectada por lo que va a pasar cuando yo me muera o cuando venga el Señor, ¿sí? En el versículo 26 dice que hay una gran cima. Si vos no podés venir, yo no puedo ir. Entonces, después de la muerte, no se puede cambiar el destino. No puedo cambiar a dónde voy. Para eso tenemos esta vida, ¿sí? Es importante lo que decidamos hoy acerca de Cristo, acerca de nuestra vida eterna. Y en los versículos 27 al 29, el rico se acuerda que tenía familiares y posiblemente los haya ayudado monetariamente, ¿sí? Porque si tenía plata y algún familiar lo necesitaba, seguro que los iba a ayudar. Pero no les dio lo más importante, sino les compartió de Dios a su familia. Lo mejor que puedes hacer hoy en la tierra por tu familia es hablarles de Jesús, ¿sí? Es hablarles de Jesús. Es lo único que los va a salvar. Los podés ayudar económicamente, sí, obvio, pero eso no los va a salvar. Hablales del Señor. Posiblemente, sí, este rico sabía que no podía salir de ahí, por eso quiere enviar a Lázaro o enviar a Abraham para que vaya y le hable a sus amigos. Yo creo que este hombre rico y mucha gente que ya ha muerto sin creer en Dios, que pasaron por ese lugar, tienen más pasión por los perdidos que muchas de nosotras que estamos acá, porque ellos no quieren que vayan a ese lugar, saben lo que es ese lugar de tormento. Ojalá que nosotras podamos tener ese deseo, esa pasión por predicar y hacer que otros no vayan a ese lugar donde estaba ese hombre rico. Piensen, por ejemplo, lo que pasó hace muchos años con las Torres Gemelas, ¿sí? Imagínense, estamos paradas hoy, sabemos que el 11 de septiembre del 2001 iba a haber un atentado contra las Torres Gemelas. Si ustedes pudieran volver atrás en el tiempo y poder avisarle a toda esa gente que ese día iba a venir un avión que se iba a estrellar y que posiblemente si estaban ahí se iban a morir, ¿no volverían atrás y le avisarían? Bueno, si nosotras sabemos que hay esperanza, que podemos estar en el cielo con Dios y disfrutar de su presencia en el cielo, si no lo hacemos, si no hablamos de Dios, si no predicamos, es como si supiéramos lo de las Torres Gemelas, saber que gente se iba a morir y no hacemos nada, ¿sí? Que no nos pase eso. Y en esa versión en la NTV, en los versículos 30 al 31, este hombre rico dice las palabras claves. Dice, se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. La tenía clara el hombre rico, sabía que no era por plata, sabía que había que arrepentirse y que había que volver a Dios. Esa era la única manera de estar del otro lado, ¿sí? No donde estaba este hombre rico. Y cuando Abraham le contesta, le dice, bueno, aunque alguien se levante los muertos, algo sobrenatural, si aunque pase algo sobrenatural, no se van a convertir. Nada tiene más poder de convencer, de convertir y de persuadir que la palabra de Dios. Le hablaba de Moisés y de los profetas, de lo que estaba escrito. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos algo sobrenatural para poder hablar de Dios, para poder transformar nuestra vida. Es suficiente. Romanos 1:19 dice que la palabra
¿sí? Que el Evangelio es poder de Dios. En 1 Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que de pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es la que tiene el poder. Y miren lo que dice Spurgeon. Dice, si las sagradas escrituras que se encuentran en manos de Dios, las escrituras, no son suficientes para llevarte a la fe en Cristo, entonces, aunque un ángel viniera del cielo, aunque los mismos santos de la gloria, aunque Dios mismo descendiera a la tierra para predicarte, continuaría separado y sin bendición. La Biblia, la palabra de Dios es la que tiene el poder. Fíjense en 2 Pedro, ¿sí? 1 del 16 al 19, cuenta Pedro que él estuvo en el monte de la transfiguración, lo vio al Señor Jesús, escuchó la voz de Dios cuando le dijo, este es mi Hijo amado, y cuando termina todo eso, Pedro vio esas cosas sobrenaturales y termina el pasaje diciendo, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. ¿Sí? La palabra es suficiente, la Biblia es suficiente. Y de nuevo me colgué y no les puse esto, ¿sí? Todo esto que quería decirles, la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos otra cosa. No vivamos una relación con Dios por miedo al infierno. Todo lo contrario, vivamos porque Dios nos amó, porque nosotros le amamos a Él y porque Él, al amarnos, nos entregó lo más preciado que tenía, su Hijo único. El Evangelio son buenas noticias, pero si yo cuento una buena noticia sin contar la mala, no tiene mucho sentido, ¿sí? Merecíamos el castigo por nuestro pecado, y Dios, por su gracia y por su amor, nos salvó. Eso es lo que quiere Dios, ¿sí? Para todo el mundo. En 2 Pedro 3:19, ¿sí? Que dice que Dios no retarda su promesa y termina diciendo, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. La salvación está a un arrepentimiento de distancia, ¿sí? Arrepentirse y volver a Dios. Ese es el corazón de Dios, ¿sí? Que tiene un corazón para salvar. Si todavía no sos hija de Dios, si no sos salva, haz lo que dijo este hombre rico. Arrepentite de tus pecados y volvé a Dios. Volvé como lo hizo ese hijo pródigo, a su papá. Si ya sos hija de Dios, como dice ahí, te salvó, ¿sí? Te salvó. Y quiere que nosotras podamos hablarle a otros para que otros se salven. Como dice ahí, todo lo que vimos en este capítulo, aprovecha tus recursos, tu tiempo, todo lo que Dios te dio para su gloria, para el futuro, para la eternidad. Y quiero terminar regalándote dos cosas. La primera es un versículo que está en Mateo 5:3, hablando de la pobreza, de la riqueza. En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Que esa sea nuestra verdadera pobreza, que nos demos cuenta que necesitamos de Dios, realmente. Y por último, quiero regalarte una canción que cantan unos chicos de mi iglesia. Está el video en YouTube, no se los voy a compartir. Voy a sacar un cachito de esto. Ahora les vuelvo a compartir la letra, pero les voy a compartir el sonido. Y ahí está. Denme un segundito y ahí les comparto. Si está muy fuerte me avisan y le bajo el volumen. Uy, denme un segundito que tengo que ponerle play, si no, no va a andar. Ahí está. ¿Se escucha bien? La maldad en este mundo cada día crece más. Afuera se están muriendo en un mar de soledad. No
conoce la verdad, la cruz y la libertad, que puede cambiar su eternidad, darle esperanza, darles paz, rompe el silencio. Habla de Jesús, hay alguien esperando, hay un ciego con ansias de luz. Mueve hoy tus pies, toma tu cruz, extiende hoy tus manos, no calles más, habla de Jesús. Veces tuviste oportunidad y callaste frente a la necesidad. La esperanza en vos está, no la escondas ya no más. Se luz en medio de la oscuridad, rompe el silencio. Jesús, hay alguien esperando, hay un ciego con ansias de luz. Mueve hoy tus pies, toma hoy tu cruz, extiende hoy tus manos, no calles más, habla de Jesús. Habla de Jesús, hay alguien esperando, hay un ciego con ansias de luz. Mueve hoy tus pies, toma hoy tu cruz, extiende hoy tus manos, no calles más, habla de Jesús. Úsame para tu gloria, útil quiero ser, Señor, reflejar tu dulce amor, mi vida entregaré. Gracias, Juli. Bueno, muchas gracias. Que Dios las bendiga.